Muy buenas noches, estamos en directo en Mírame Televisión como cada jueves a partir de las 9:15 de la noche, que es la hora a la que solemos empezar. Vamos a hacer un repaso de la actualidad de los últimos días y lo vamos a hacer, insisto, en directo y en la compañía, como cada jueves, de Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Una actualidad frenética que, si me permites, Óscar, nos va a trasladar para empezar este programa a Fuerteventura en concreto y en particular a la gestión de la Dirección de Ganadería del Gobierno de Canarias, porque lo contábamos el pasado martes, estallaba ese caso mediador con la detención de 12 personas, entre ellas un ex guardia civil, un ex general de la Guardia Civil, un alto cargo al que, está en el ojo del huracán por ser una pieza clave en esa presunta trama que se dedicaba a cobrar comisiones a cambio de entregar subvenciones con dinero procedente de la Unión Europea y de hacer la vista gorda a algunas explotaciones ganaderas. Entre ellos han caído como detenido también Taiset Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias. También se investiga al exdiputado porque dimitía el pasado martes Bernardo Fuentes, tío de Taiset Fuentes. La verdad es que una trama que poco a poco, o de la que poco a poco vamos sabiendo novedades y que golpea, sacude de lleno al corazón del Partido Socialista en Canarias. Así, con estos titulares nos despertábamos en la mañana de este jueves. Canarias 7, los Fuentes se pasaron toda la legislatura negociando favores a cambio de comisiones. La policía se personó en dependencias del gobierno para requisar los expedientes de varias queserías de Gran Canaria y Fuerteventura. Canarias 7 ya ha ido adelantando el nombre de algunas de las presuntas empresas que habrían sido objeto de la extorsión por parte de esta trama que lideraban, en este caso, los Fuentes, esta familia importante del Partido Socialista de Fuerteventura. Vamos con otro titular. Canarias ahora, la influyente familia Fuentes y un general con miles de euros en cajas de zapatos, el caso que sacude al PSOE canario. El Día, la policía indaga en el origen de la fortuna del general Espinosa, implicado en la trama de fraude de las ayudas a la ganadería en Canarias. El registro de sus cuentas aflora grandes cantidades de dinero superiores a los ingresos de un alto funcionario. Es uno, insisto, de esos 12 detenidos. Diario de Avisos, que va un poco más allá y busca los nexos, el origen de esta causa penal. Hasta 568 archivos del mediador, que incluyen juergas con prostitutas y cocaína, y apunta a la figura de ese mediador, del señor Navarro Tacoronte, que supuestamente se defendió de una denuncia falsa del exdirector de deportes del Cabildo de Tenerife y a partir de ahí entregó un móvil en el que venía ingente documentación, esos 568 archivos que han sido el origen, el epicentro de este terremoto que ya sacude al PSOE de Canarias y al gobierno autonómico, en este caso mediador. Hoy, precisamente, comparecían después del Consejo de Gobierno de todos los jueves en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, pero también la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, que hablaba así de estas novedades. Este caso judicial está golpeando a su departamento. Hemos recibido antes de ayer, el martes, que fue el primer día de las detenciones, a primera hora de la mañana, pues a media mañana recibimos también una solicitud de la autoridad judicial en la consejería de distintos procedimientos de los últimos años de determinados beneficiarios, una solicitud de documentación que estamos recabando en la consejería para remitir al juzgado en cuanto tengamos toda la información completa. Por supuesto, la colaboración de la consejería, hemos dado todas las instrucciones a todos los funcionarios y funcionarias de la consejería de ser lo más rápidos posible, lo más colaboradores posibles con la autoridad judicial en este caso. ¿Por qué? Porque es verdad que tanto los funcionarios como el equipo directivo, que también, como decía el consejero antes, ciertamente estamos sorprendidos y también estamos bastante disgustados, porque es verdad que hemos pasado años muy complicados para todos, ¿no? Para todos los que estamos aquí en la sala, pero también para los que hemos estado gestionando, han sido años muy difíciles en los que hemos también hecho muchos sacrificios, tanto los funcionarios como el equipo directivo, para poder sacar la gestión adelante y pues estamos muy sorprendidos y disgustados con esta cuestión, ¿no? Por tanto, colaboración total con la justicia, porque somos los primeros interesados en que estas cuestiones se aclaren. Los expedientes relacionados son expedientes con una serie de beneficiarios que nos solicitan con los números de CIF y de NIF, los expedientes relacionados con ayudas y subvenciones a partir del año 2016. Entiendo entonces que ustedes no van a tener
interno, sino van a colaborar con la justicia, no van a hacer nada al contrario o van a hacer algo propio. Sí, por supuesto, no lo comenté antes, pero es verdad que en el Consejo de Gobierno de esta mañana también se llegó a la decisión, ¿no?, en el Consejo de Gobierno de hacer una revisión también de los procedimientos en los que han estado vinculados estos exdirectores generales en la Consejería, bien con el personal propio o bien con el apoyo de la Inspección General de la Consejería de Administraciones Públicas. Dos exdirectores generales del Gobierno de Canarias, en este momento en el ojo de la justicia, Óscar, un caso de presunta corrupción que sacude a unos meses de las elecciones al Gobierno autonómico y que pone en tela de juicio la gestión de ese dinero que llega de fondos europeos para el sector primario, que tan mal lo ha pasado, sobre todo a raíz de la crisis provocada por la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania y el aumento de las materias primas. En un momento delicado, de nuevo aparece la corrupción. Efectivamente, decías al comienzo, esta es una trama de supuesta o presunta corrupción que efectivamente, bueno, se destapó, que como saben inició esa investigación el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife junto a la Fiscalía Anticorrupción, en este caso también con la implicación de la Brigada de Delitos Económicos de Santa Cruz de Tenerife, de la Guardia Civil, ¿no? Y parece que parte efectivamente hace un año donde se produce quizás estos primeros movimientos en 2021-2022, en medio además también de la pandemia, donde el sector atravesaba una crisis tremendamente complicada y una trama que se investiga donde, como decía, efectivamente se trataba, efectivamente se extorsionaba supuestamente, se coaccionaba y bueno, se ofrecían facilidades primero para acceder a esas ayudas de los fondos europeos y también parece ser que supuestamente o presuntamente se amenazaba a los empresarios con inspeccionar instalaciones ganaderas o no, en cuanto si cada uno accedía a lo que pedían esos sobornos en supuestas mordidas o supuestas comisiones, por tanto ante pagos supuestamente irregulares, ¿no? Esto estalla efectivamente, al parecer, según trasciende después de una denuncia falsa, en este caso que ya saben ustedes que acabó con la vida política del que hasta hace bien poco era director general de deportes del Cabildo Insular de Tenerife, donde se descubren en ese juzgado que era una denuncia falsa. A la persona que supuestamente es denunciada de manera falsa es la que se revela, al que pillan además también y que se pone al parecer al servicio, a disposición del juzgado, entrega toda la documentación, entrega todos los audios, entrega todos los correos y todos los vídeos, donde a partir de ahí, insisto, repito, después de esa denuncia falsa, inicia esta ardua y dura investigación. Hay que contar que durante las últimas horas, efectivamente, como decías, David, pasaban a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en este caso el propio general retirado, el que en su momento, en aquella época, en 2012, además, durante ese tiempo, fue general jefe de la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria, de la Guardia Civil, se califica además como uno de los cabecillas de esa trama. Al parecer su detención se produjo en Madrid, retirado a la salida de su casa en la capital de España, donde al parecer también trasciende, David, cuando la Guardia Civil en su registro entra a su casa, halla o pilla en caja de zapato en sus armarios, al parecer, una cantidad que podría rondar los 70.000 euros aproximadamente. Evidentemente eso ya es una prueba contundente. En este caso, la jueza que está al frente de este juzgado ha decretado esta misma tarde prisión, en este caso, para el cabecilla, el general, el guardia civil, que, si no me equivoco, ha sido trasladado esta misma tarde a la prisión tinerfeña Tenerife 2. Lo digo porque, evidentemente, se está juzgando aquí en la isla de Tenerife. El resto, en este caso, empresarios y el propio exdirector general de ganadería, el propio Taiset, bueno, pues ha decretado de momento que están en libertad provisional con cargo. Tendrán que, evidentemente, entregar los pasaportes, han entregado los pasaportes, tendrán que notificar al juzgado si cambian de residencia, se les prohíbe salir del país y también tendrán que comparecer concretamente en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Insisto, la noticia es que el principal cabecilla, el general Francisco Javier Espinosa, ha sido enviado a prisión, el primero que ya entra en la cárcel. Por cierto, según me cuentan, han pospuesto la declaración del tío de uno de los principales implicados, porque me refiero a Juan Bernardo Fuentes, porque como saben ustedes ha sido diputado, cuando ocurre esto, diputado nacional por la provincia de Las Palmas, por tanto entiendo que será el Supremo, un alto tribunal, quien tendrá que juzgarlo y por tanto han pospuesto su declaración. Esta es la última hora judicial, ocurría durante la jornada, primero en la mañana declaraban unos y esta misma tarde declaraban el resto. La verdad es que bueno, esto va avanzando lógicamente ya el hecho de que se haya dictado la prisión provisional para el exgeneral Espinosa, de que haya libertad con cargos, de que haya habido detenciones, demuestra lo avanzada que está esa investigación que ya ha llevado en este procedimiento la Policía Judicial y la
digamos, la solidez de esos indicios que ha llevado incluso a dictar una prisión provisional para una de las piezas fundamentales en esta presunta trama de corrupción que, insisto, está golpeando en estos momentos, a unos meses de las elecciones, al gobierno de Canarias y poniendo en duda la gestión de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Una consejería en la que estuvo al frente nuestro próximo invitado. Vamos a saludar a esta hora de la noche en directo a Narvay Quintero, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista, diputado de Coalición Canaria y, insisto, ex consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de Canarias. Por tanto, conoce muy bien cómo funciona, cómo es la gestión de este tipo de ayudas en la Consejería del Gobierno Autonómico. Narvay, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, muy buenas noches, David, buenas noches, Óscar. Lo primero, ¿le ha sorprendido la noticia cuando el martes se entera y empieza a conocer esas detenciones y lo que se estaba, digamos, investigando ya por la Policía Judicial? Sí, la verdad que me ha sorprendido. Yo creo que a todo el mundo nos ha sorprendido. Primero por cómo se producen las detenciones y por estos días, lo que hemos conocido todos en estos días por los medios de comunicación, la supuesta trama de corrupción, de amenazas, de abuso, de utilización de dinero público. La verdad que sorprende mucho porque parece que tiene un calado muy grande y desgraciadamente sorprende porque se basa por ahora en una época donde estábamos con el COVID, donde no se acuerdan que los ganaderos y las ganaderas cerraban las puertas de sus empresas porque no podían subsistir, le pedían al gobierno que diera más ayudas, le pedían al gobierno que diera más acción. De hecho, nosotros pedíamos la dimisión muchas veces, hasta de la consejera y de los directores generales de ganadería, por la mala gestión. Y claro, sorprende y preocupa. Sorprende por un lado, porque desgraciadamente esto afecta a un sector importantísimo, afecta a una consejería y a un gobierno del Partido Socialista de lleno en corrupción, y preocupa. Y después, si me das un tiempo, diré por qué me preocupa. Me preocupa por dos aspectos fundamentales, David. Uno, la percepción de todas aquellas personas que, vamos, yo sigo defendiendo funcionarios, trabajadores de la administración pública y de la consejería, ganaderos y ganaderas de Canarias que luchan día a día para sobrevivir, y los funcionarios que trabajan a destajo para ayudarles. Y preocupa la segunda parte porque está afectado fondos europeos. Y me preocupa muy gravemente porque espero que no trascienda, aunque tú sabes, en Europa trasciende todo, y nos pueden mandar una inspección de dónde derivamos los fondos europeos. Y como saben todos los que nos están escuchando, la Consejería de Agricultura, más del 50% de lo que gestiona procede de Europa. Es decir, que nuestra ganadería está sustentada mayormente en ayudas europeas a las regiones ultraperiféricas, el famoso POSEI. Y si estamos poniendo en duda la derivación de estos fondos y Europa lo ve, una inspección en Canarias sería brutal, porque podían verse perjudicados en el futuro todo un sector que evidentemente no tiene culpa. La verdad es que evidentemente esto no es todo el sector el que presuntamente participa de estas prácticas, pero al hilo de lo que comentas, Narvay, has estado en la consejería, sabes cómo funciona, cómo es el día a día, cómo se gestionan esos fondos. Lo explicabas bien, más del 50% de los fondos que gestiona la consejería proceden de la Comunidad Europea. ¿Es posible que esto se lleve a cabo, que una presunta trama corrupta se pueda diseñar, se pueda poner en marcha hasta el punto de extorsionar, insisto, siempre presuntamente, a estos empresarios sin que haya filtros dentro de la administración que adviertan de este tipo de prácticas? ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido, Narvay, desde tu experiencia? Hombre, la verdad que si me lo preguntas hace una semana te diría que es imposible. Te lo hubiera casi garantizado que es imposible. Siempre puede haber alguna pequeña desviación o algún pequeño control que no se haga, ¿vale? Pero de este calado te hubiera dicho que es imposible. Ahora, conociendo poco a poco esta supuesta, como digo, y presunta, oye, la presunción de inocencia siempre por delante, pero es evidente que aquí lo que se trata es que supuestamente no se hacían inspecciones, aunque el director y el ex cargo de la Guardia Civil amenazaban con hacer inspecciones. Como todos saben, para que entiendan, Europa nos obliga a hacer una serie de inspecciones de los fondos europeos. Oye, pues nosotros damos ayuda del POSEI a los litros de leche de una quesería, damos ayuda al POSEI para, por ejemplo, modernizar una quesería, comprar una ordeñadora, y no tenemos capacidad de inspeccionar
todas las ganaderías de Canarias, porque es imposible, no tenemos personal, no hay personal. Y entonces, aleatoriamente, cuando yo estaba, se hacen aleatoriamente esas inspecciones. Y claro, y aquí lo que supuestamente se está diciendo es que se amenazaba con que esas inspecciones a unos o no, según el pago. Con lo cual, hombre, que pudiera suceder, sí, puede suceder, pero claro, ¿hasta qué punto la consejería y los trabajadores pueden controlarlo? Es muy complicado. Hay otra cosa que me preocupa también y que está en los medios de comunicación, que es la falsificación de los, en este caso, de los litros, posiblemente de leche, que se presentaban para cobrar la ayuda. Como saben, por litro de leche y por kilo de queso se da una ayuda directamente a la comercialización. Claro, si se falsificaban los números de leche entregado, pues también estamos hablando de fraude. Y eso que los inspectores de la consejería, yo me acuerdo, hacíamos inspecciones casi diarias, incluso a las 4 de la mañana íbamos a una ganadería, nos subíamos en el camión sin previo aviso y recorríamos a todos los ganaderos que íbamos recogiendo leche. Bueno, esto se hace, no se puede hacer con todas. Es evidente que no se puede hacer con todas. Eso es como los contenedores que entran por el puerto, no se puede parar todos los contenedores y es aleatorio. Claro, supuestamente esta trama estaba bien preparada y extorsionaba a algunos ganaderos que desgraciadamente a lo mejor los pobres ganaderos, por no verse por una inspección de Europa, pues a lo mejor, supuestamente, pues pagaban. ¿Crees, Narváez, que cuando se destituye a Taisel Fuentes como director general de ganadería el pasado verano, desde el gobierno tenían constancia, quizás no de la profundidad de la investigación, pero sí de que algo estaba ocurriendo en este sentido? Hombre, yo creo que voy a ser muy sincero, David. Creo que algo de constancia tenían. Creo, de verdad, que no tenían conocimiento de la trascendencia que estamos viendo en estos días, pero es evidente que algo, porque mira que nosotros pedimos la dimisión del director general de ganadería, en muchas veces. Se sucede por una frase que dice en FEAGA y por una pérdida de confianza. No se entiende que se pierda la confianza de una persona y se ponga de candidatos una semana de una alcaldía tan importante de Fuerteventura como es de Antigua por el mismo partido político, por el Partido Socialista. ¿Sí? No se puede entender a no ser que, evidentemente, entiendan. Se rumoreaba ya por aquella época que existía algún vídeo, alguna grabación. Se rumoreaba, yo no la he visto, la desconozco, con lo cual no puedo asegurar, pero ya en esa época, cuando se destituye, se rumoreaba de algunas grabaciones. Con lo cual entiendo que algo tenía que saber el Ejecutivo, no sé quién, pero la destitución sí es verdad que fue muy rápida, de repente, y por falta de confianza, ni siquiera por la mala gestión, que miren, podía haber sido más justificable la mala gestión de la consejería, porque incluso algunos sectores ganaderos pedían la dimisión. De hecho, el propio Ángel Torres tuvo que intervenir y sentarse con los ganaderos 2 veces en presidencia del gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, y no quería sentarse con el director general ni con la consejera, sino con el presidente del gobierno por la mala gestión. Con lo cual, si lo destituye por una mala gestión, podría ser más creíble, pero por falta de confianza. Y al final ponerlo de cabeza de lista en una alcaldía tan importante en Fuerteventura, pues sorprende. Narváez, te va a preguntar ahora el compañero Óscar Martín de Onda Cero. Sí, Narváez, hay una frase evidentemente que además la compartimos ayer en una entrevista y que yo de hecho le he planteado, le he puesto sobre la mesa a algunos agricultores. Hoy, por ejemplo, mantenía una conversación con Nicolás Pérez, que como sabes es el gerente de la cooperativa de ganaderos de Gran Canaria, y me decía precisamente lo que planteaba Narváez, que ahora tienen miedo que Europa ponga la lupa a la hora efectivamente de destinar fondos para la comunidad canaria. Eso por un lado. Por otro lado, la frase famosa que llamó la atención, yo creo que ahí empezaron, Narváez, a saltar las alarmas cuando él dice en una feria en Fuerteventura: esto es libre mercado, hay negocios que les va bien, hay negocios que le van bien y hay negocios que le van mal. A mí me llamó poderosamente la atención esa frase. Hoy ha anunciado la propia consejera una medida. Dice que el gobierno regional ha abierto una investigación interna sobre la gestión de los 2 exdirectores generales, el propio Taisé y su tío en la anterior etapa, es decir, el propio Juan Bernardo Álvarez, también implicado en esta trama, y que van a revisar todos los expedientes durante la etapa de los 2, los expedientes, insisto, en la dirección de ganadería. Pero ha dicho una cosa que me ha llamado la atención. Narváez ha dicho que cuando se le pregunta qué tipo de documentación ha pedido, ha reclamado en las últimas horas el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife a la propia consejería, y dice que ha pedido expedientes, en este caso, de beneficiarios desde el año 2016.
2016, en esa época, si no me equivoco, estaba al frente de Agricultura, Coalición Canaria. ¿No le llama la atención, insisto, el hecho de que pidan documentación expediente desde esa fecha, 2016? No creo que me llame la atención. Yo creo que lo que están haciendo es un poco mirar todos los fondos. Como sabemos, los fondos europeos se gestionan cada 5 años. Incluso el POSEI es un periodo de 7 años, 2 para programarlo y 5 para ejecutarlo, con lo cual yo entiendo que la Fiscalía lo que hace es pedir, como son fondos europeos afectados, pedir los fondos desde casi cuando empiezan los fondos europeos. No me extraña para nada que lo puedan pedir. Yo creo que es algo habitual, que piden para atrás, incluso pues si pudiera haber o encontrar algo antes de que entrara el PSOE al gobierno de Canarias hace 4 años. En ese momento pues estaba yo de consejero, evidentemente, en el 2016, justo hasta junio del 2019. Entré en el 2015, junio del 2015, y con director general de ganadería, el compañero de Vera. Pero no me extraña, porque entiendo que lo que están casando son la periodicidad de unos fondos europeos que, como saben, este año entraron los nuevos fondos. Es decir, en 2023 empieza el nuevo reglamento, que empezó en 2021, pero el nuevo reglamento empieza en 2023. Entonces yo creo que lo que quieren es separar un poco los fondos. ¿Qué le trasladan los ganaderos con los que ha podido hablar durante las últimas horas, durante los últimos días? Un sector que conoce perfectamente y además entiendo, no sé si ha podido hablar con algún representante del sector en Fuerteventura, porque históricamente en Arbai, efectivamente, la Dirección General de Ganadería ha estado precisamente en esa isla Fuerteventura, ¿no? Sí, podemos decir que los últimos 8 años ha estado en Fuerteventura, como dice Óscar. Sí, nosotros pusimos a un chico que yo creo que lo hizo muy bien, que fue David de Vera, y en los últimos 2 que ha puesto el PSOE también son de Fuerteventura, tío y sobrino. Bueno, la verdad que los ganaderos, que he hablado con muchos esta última semana, hay mucha sorpresa, indignación y cabreo. Cabreo y malestar, porque entienden de que un cargo público, no comprenden cómo supuestamente puede hacer esto, no comprenden cómo supuestamente cuando ellos, aquí no supuestamente, cuando ellos lo están pasando muy mal, cuando estaban cerrando sus empresas, cuando de alguna manera estaban endeudándose para poder seguir manteniendo los animales, pues supuestamente una consejería, y en este caso más enfocado a una dirección general, pues se dedicaba a preocuparse por ellos mismos y hacer este tipo de actuaciones. Entonces, imagínate el cabreo y la indignación de las ganaderas y los ganaderos de Canarias, que llevan unos años pasándolo muy mal. Hay muchos que han cerrado, hay muchos que se han endeudado y que tienen hipotecadas las casas por salvar una ganadería. Si dicen que en un cargo público nos beneficiamos, supuestamente hacemos una trama de corrupción y más pensamos en nuestro beneficio propio ilegal que en lo que nos han puesto ahí para servir a un sector, pues imagínate el cabreo de todos ellos. Y máxime porque también dicen que ahora se podrá ver cómo el sector ganadero les puede influir negativamente en la percepción no solo de la gente, sino, como dijimos antes y comentamos, Óscar, que me preocupa muchísimo en lo que pueda hacer Europa, en lo que pueda preparar Europa para el futuro. Y una inspección de las ayudas europeas no conviene, y no conviene ni siquiera que se pueda poner en duda, porque estoy seguro, y estoy completamente seguro, que la inmensa mayoría del sector, de ganaderos y ganaderas, igual de agricultores, pues la subvención la aprovechan para lo que dice Europa. Son una RUP y los sobrecostes tenemos un sobrecoste con territorio peninsular y es para eso las ayudas. Pero sí es verdad que tienen mucha indignación y cabreo. Indignación y cabreo, Narváez, en cualquier caso, que son lógicos. Esperemos, sobre todo, que esto no afecte al desarrollo de un sector tan importante, con lo mal que ya de por sí lo está pasando por las diferentes crisis y, en general, por un abandono generalizado en los últimos años del sector primario, que lógicamente en Canarias pues tiene sus problemas como los tiene en otras regiones. De verdad, Narváez, muchísimas gracias por habernos atendido. Ojalá que poco a poco vayamos aclarando cuestiones sobre esta causa y que finalmente pues se haga justicia, de momento con la presunción de inocencia por delante, pero intentando informar, y sobre todo ustedes también desde su posición parlamentaria, de que intentar que se aclare pues los hechos y todas esas preguntas que ahora mismo pues todos los ciudadanos nos estamos haciendo. De verdad, Narváez, muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Yo también, si me permite, que se aclare. Yo lo que pido es transparencia, que se aclare, porque es bien para todos. Y mucho ánimo al sector ganadero y a los trabajadores y funcionarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que me consta que no lo están pasando nada bien, porque no es grato ni agradable verse envuelto en estas situaciones. Con lo cual, mucho ánimo para ellos. Gracias. Narváez Quintero, diputado
del Grupo Nacionalista Canario y ex consejero de Agricultura, hablando sobre el caso de las mordidas, Óscar, las mordidas de la leche. Casi, efectivamente, yo decía, además decía el otro día, lo avanzamos para poner algunas claves, decía que efectivamente esto golpea al Partido Socialista de Fuerteventura, el núcleo duro del PSOE en Fuerteventura, y los hombres fuertes del PSOE en Fuerteventura, evidentemente el secretario general es Blas Acosta, son los Fuentes Curvelo, la familia Fuentes. Efectivamente, decía Taiset Fuentes, que es uno de los principales implicados, su tío Juan Bernardo Fuentes, hasta hace bien poco diputado nacional por la provincia de Las Palmas, ya sabes que fue director general y que llegó al Congreso de los Diputados, como decía yo, después de la marcha de Elena Mañez, que regresaba en este caso como consejera de Economía del gobierno de Torres. Y luego, evidentemente, hay un hombre fuerte, que es el tío también de Taiset, que es el hermano de Juan Bernardo, que es Domingo Fuentes. Domingo Fuentes fue un histórico, ocupó un alto cargo en el Cabildo de Fuerteventura, fue diputado regional, fue senador por la comunidad autónoma, y es curioso porque en estos momentos Domingo Fuentes, el tío de Taiset, el hermano de Juan Bernardo, es el actual director de la Administración del Estado en la isla de Fuerteventura, es decir, como antiguamente era, actual delegado del gobierno de Fuerteventura, el máximo jefe de la Guardia Civil en Fuerteventura. Curioso por cómo se desarrollan todos los actos y sobre todo curioso el peso que tiene la familia Fuentes en el Partido Socialista, son la pata negra del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura. Seguimos, cambiamos de isla, seguimos con la actualidad, como decía en esa conversación con Narváez Quintero, seguiremos muy pendientes de todas esas novedades de este caso mediador para contárselas, pero la actualidad política, vamos a abrir página ahora de la crónica política, nos lleva a diferentes islas, por ejemplo, a La Gomera, porque se publicaba en Canarias ahora este sondeo que ya ven en su pantalla y que, bueno, daba pie a este titular. Casimiro Curvelo se mantiene intratable en La Gomera. El líder de ASG revalidaría su mayoría absoluta en el Cabildo de la isla y sus 3 actas en el Parlamento de Canarias, según la encuesta de Ágora Integral para Canarias ahora. Óscar, Casimiro Curvelo sigue siendo un hombre fuerte en la política, esto no lo dudábamos, pero con este panorama, con esos 3 diputados, puede volver a ser decisivo en el futuro del gobierno de Canarias. Efectivamente, en este caso la clave sigue mandando, sigue manteniendo ese poder indiscutible e histórico, además, en la isla de La Gomera, manteniendo esa mayoría absoluta. Parece que aquí la novedad en el Cabildo Insular de La Gomera es la presencia, que podría entrar efectivamente una representación que sería un triunfo para el Partido Popular, que entre en este caso una consejera. Insisto, podría perder fuerza, sí que es verdad, también sería noticia el Partido Socialista. Parece que se mantiene en este caso la representación de Coalición Canaria. Puede perder fuerza también, según esa encuesta, Iniciativa por La Gomera, en esa alianza con Sí se Puede. Creo que también hay que tener en cuenta, evidentemente, no es novedad, insisto, que mantenga el bastión de mando, que mantenga esa hegemonía todopoderosa, la agrupación socialista La Gomera, que sigue tumbando, sigue perdiendo fuerza al Partido Socialista, porque sigue creciendo, insisto, la organización del propio Casimiro Curvelo. Pero, insisto, la novedad efectivamente es la posible, según esa encuesta, entrada del Partido Popular. Por cierto, un Casimiro Curvelo que mantiene efectivamente su formación política, esos 3 diputados, insisto, porque mantener esos 3 diputados es clave, repito, para una posible gobernabilidad en la comunidad autónoma, pero hay que estar atento también a las alianzas que mantiene, que sigue manteniendo, insisto, acuerdos con otras organizaciones políticas en Canarias. Óscar, vamos a la isla de La Palma porque hemos hablado muchas veces de las candidaturas. Por cierto, David, sí. Hablando de organizaciones políticas, ha sellado durante las últimas horas el propio Casimiro Curvelo lo que nosotros ya avanzamos, es decir, un acuerdo con los escindidos de la agrupación Herreña Independientes en El Hierro, cuyo líder es David Cabrera, que sabes que mantuvo una guerra con la agrupación Herreña Independientes, con Belén Allende y compañía, se marchó, montó un partido, han sellado durante las últimas horas ese acuerdo. Agrupación Socialista La Gomera, esa formación del propio David Cabrera, donde concurren, y ojo, porque ahí podría restarle representación en el Parlamento al Partido Popular del Hierro. La verdad es que la cosa se pone interesante. En La Palma, Santa Cruz de La Palma, Juanjo Neri será el que es alcalde desde febrero de 2022, el candidato del Partido Socialista. Efectivamente, ya lo habíamos avanzado, pero ya de manera oficial es la gran incógnita que teníamos en esas apuestas, bueno, esas informaciones que damos, pero sí decíamos que con toda probabilidad iba a ser Juanjo Neri. Se ha retrasado su candidatura. Juanjo Neri es del Partido Socialista, en estos momentos es el alcalde de la capital palmera, de Santa Cruz de La Palma. Saben además también que Juanjo Neri, si miramos al pasado, llega a la alcaldía, formaba parte de la lista de Elías Castro que se marchó, provocó una guerra interna, destrozó, si me permiten, el Partido Socialista en la capital palmera, abandonó, se fue al gobierno, luego, por cierto, acabó dimitido del gobierno dentro de la responsabilidad, dentro del área que dirige Julio Pérez, y bueno, ahí hay una guerra interna dentro del Partido Socialista, se va posicionando el propio Juanjo Neri, tiene la suerte que el Partido Popular, cuyo teniente alcalde era Juanjo, no recuerdo el nombre, Juanjo Martínez creo que
que era del Partido Popular, rompe su acuerdo, su pacto con Coalición Canaria, cuyo líder era Toni Acosta, los expulsa del pacto y en este caso mantiene negociaciones con el Partido Socialista. El Partido Socialista apoya al Partido Popular y el Partido Popular le da la alcaldía al propio Juanjo Nere. Efectivamente, Juanjo Cabrera Neldis. El Partido Popular expulsa a Coalición Canaria, negocia con el Partido Socialista, supuestamente a espaldas de la dirección insular del PSOE y de la dirección de los socialistas en la capital palmera, convierte a Juanjo Nere en alcalde y se fragua ese pacto Partido Socialista, Partido Popular. Recuerdas además que Juanjo Nere se vio sometido a un proceso de expulsión, tanto de la dirección insular como del órgano de Santa Cruz de la Palma, que al final evidentemente se archivó y por tanto continúa en política y ha sido de manera oficial, así lo ha ratificado la Asamblea, como el próximo candidato. Y se desvelan las dudas porque ya Antonio Acosta es de Coalición Canaria candidato y así era Antonio del Partido Popular. Ya tenemos todos los tres candidatos principales en la capital palmera, en Santa Cruz de la Palma. Vámonos a la isla de Gran Canaria, porque allí había otra candidatura que más o menos todos preveíamos, pero que ya se hizo oficial ayer. Es la del presidente, actual presidente del Cabildo de Gran Canaria. Antonio Morales anunciaba que será candidato de nuevo a la presidencia de la Corporación Insular. Uno mantiene con su entorno afectivo, a mí me ha condicionado mucho el tema familiar, también el que llevo mucho tiempo en la política y a veces eso se convierte en un hándicap para determinados sectores de la sociedad, pero entiendo que me sigue ilusionando el proyecto que estamos defendiendo. Me encuentro con la fuerza suficiente, con la ilusión, con la gana para afrontar un nuevo mandato en el Cabildo de Gran Canaria. Tengo la confianza de la organización, pero será la organización Nueva Canaria definitivamente la que diga si debo ser candidato o no. Pero desde luego yo sí hoy afirmo públicamente, y lo quería hacer ante ustedes, que estoy dispuesto a afrontar los retos de un nuevo mandato en el Cabildo de Gran Canaria para intentar llevar a término, culminar este trabajo que orienta un modelo de isla ecosostenible, ecosocial y que me parece que responde a los grandes retos de futuro de Gran Canaria. Ahora tendrán que seguirse los trámites, digamos, oficiales, Óscar, pero qué duda cabe que una vez que ha dado un paso al frente Antonio Morales será el candidato de Nueva Canarias a la alcaldía, a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Sí, efectivamente, estaba clarísimo. Evidentemente ya era prácticamente viable, ¿no?, la candidatura. Lo anuncia oficialmente, pero iba a seguir. Efectivamente, él ya más lo había dado a entender en su momento, ¿no?, como candidato a Nueva Canarias. Recuerden que Antonio Morales llega a Nueva Canarias de manera independiente, es un hombre independiente dentro de la formación que dirige el propio Román Rodríguez. Ya saben que Antonio Morales fue un histórico alcalde de Agüime y que además representa el municipalismo. Quizás de esa manera se puede decir en la isla de Gran Canaria, donde tiene algunos hombres que además también forman parte de algunos municipios claves donde él tiene cierto poder y que, insisto, también representan el municipalismo. Vienen de colectivos, de agrupaciones vecinales. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Teodoro Sosa, que es un hombre fuerte dentro del Cabildo, consejero de la presidencia, es el candidato además también alcalde de Galdar, que proviene de una agrupación municipal. Y también Óscar Hernández, el que sustituyó en este caso la etapa del propio Antonio Morales, en este caso en Agüime, que representa al propio Óscar Hernández, que es el alcalde, Roca y Guairo, otra organización, otra agrupación municipal. Por tanto, efectivamente, es el anuncio de lo que ya se vaticinaba, que Antonio Morales iba a repetir como candidato. Sería su tercer mandato, si no me equivoco. Si no me equivoco, sí. Ya sabes que el anterior fue Bravo de Laguna, sí, el que fue presidente del Parlamento y candidato, por cierto, Unidos por Gran Canaria a Santa Brígida, fue el último, antes de Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria del Partido Popular. Bueno, nos vamos hasta la isla de La Palma, porque allí los vecinos de los municipios de Tazacorte y de Los Llanos, sobre todo en la zona de Tazacorte, pues están en pie de guerra por la construcción de una carretera que va, la carretera de la costa, como la llaman, que va a unir Tazacorte y la localidad de Puerto Naos. Vean este titular que publicaba Canarias Ahora a raíz de la última manifestación. Los afectados por la carretera de la costa harán valer delante de Las Palas las 32.000 firmas de apoyo a la alternativa planteada. Un éxito, sin duda, la recogida de firmas de esta iniciativa para intentar frenar el desarrollo de esta carretera de la costa, sobre todo uno de los tramos que es el que más conflicto está generando por las expropiaciones que va a provocar. Pero bueno, todo ello
quien mejor nos lo puede contar es Elías Navarro, que es el portavoz de la plataforma de afectados por la carretera de la costa y que, bueno, conoce muy bien el desarrollo de estas obras y por qué en estos momentos hay tantas personas enfadadas en la isla de La Palma con esta infraestructura. Elías, muy buenas noches, gracias por atendernos en directo. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por darnos voz. Antes que nada, toca escucharles, ¿no? Que nos cuenten un poco, primero, ante el éxito de esta iniciativa, de esta recogida de firmas, más de 32.000 firmas, ¿por qué están en contra de cómo se está planteando esta vía, esta carretera de la costa en La Palma que unirá, insisto, Tazacorte y Puerto Naranjo? Bueno, para ponerles en contexto, porque al final es un problema muy local, esta carretera de la costa trata de reconectar el norte y el sur de las Coladas. Esto ya se ha conseguido en primer lugar con la carretera de La Laguna, que aunque aún no está empilchada, se nos ha confirmado esta semana pasada que se va a empilchar en el momento en el que comience también a empilcharse este primer tramo que ya se ha ejecutado casi en su totalidad de la carretera de la costa y que sería ya una segunda conexión norte y sur de las Coladas. Además, ambas carreteras van a dar a la misma rotonda. A nosotros se nos ha dicho que la justificación del segundo tramo, que ahora les explicaré si me permiten por qué es el más complejo, porque no se trata simplemente de expropiaciones, es una cosa que para nosotros creemos que se ha tratado de deshumanizar por parte de la administración para tratar un poco de maquillar esto. Este primer tramo y esta carretera de la Laguna de las Norias, que como digo reconecta la misma zona y que además hay una parte en la que simplemente se encuentran unos 300 metros de diferencia, van a darle a la misma rotonda que debería de absorber unos 20.000 vehículos. Vemos que los datos estos son, según datos propios del Cabildo, 5.500 vehículos hoy en día. Para ser correctos, Puerto Naos y La Bombilla desgraciadamente siguen cerrados por un tema de gases, pero también es cierto que en el momento en el que se abran estas dos vías y posteriormente la LP2, que también ha habido polémica esta semana con ella, pues habrá 3 vías de reconexión norte y sur para absorber estos vehículos. Y además este tramo primero de la carretera de la costa deriva a su vez no solo en esa división, en esa rotonda de las Norias, donde ya se derivaría por estas 3 carreteras que se han explicado anteriormente, sino que deriva ya en 2 carreteras preexistentes al volcán que no se vieron afectadas por el volcán. Por tanto, ese tráfico se volvería a diluir entre 2 carreteras, la llamada carretera de San Borondón y la llamada carretera de La Laguna. ¿Por qué es tan peculiar y por qué esa afección es tan complicada en este tramo segundo? Porque este tramo segundo principalmente afecta a 3 barrios, uno de ellos lo parte por la mitad. Estamos hablando de la vía más rápida y más grande de la isla de La Palma que se programa, estamos hablando de una vía C70. Y al revés que el resto de circunvalaciones de la isla de La Palma y que la mayoría de islas que alejan el tráfico de los núcleos de población, aquí se parte un barrio por la mitad y deja otros 2 barrios aislados entre 4 vías. El barrio de Las Cabezadas, que lo dejaría totalmente encuadrado entre vías, realmente no se podría abrir una ventana sin ver piche, y este barrio de San Borondón, que estaría en una situación bastante similar, aunque un pelín más alejado, pero de la misma forma también quedaría encuadrado entre 4 vías. Además, como hemos dicho, al existir 2 vías preexistentes, se podrían mejorar en gran parte de ellas sin afectar siquiera viviendas, y simplemente, mejorando esas vías y utilizando, como le digo, estas otras 2 vías regionales principales que van a dar a esa rotonda de las Norias y que serán definitivas, una de ellas más pronto que tarde, como se nos ha confirmado parte de la administración, pues el tráfico no estaría justificado para la ejecución de esta vía en el tramo segundo. También nos gustaría reseñar, si nos permiten, que la vía se ha declarado por emergencia. Y la emergencia, según Junta Consultiva en desarrollo de lo dispuesto de sentencia del Tribunal Superior de La Rioja, se debe de derivar para la reestructura de las vías preexistentes. No por donde mismo iban, pero de las vías preexistentes. Y este tramo segundo sería una tercera vía para mejorar el tráfico. Por tanto, en cualquier caso, entendemos que tampoco cabría por la vía de emergencia, que además atenta directamente también contra los derechos de defensa de los vecinos, incluso en cuanto a alegaciones legales, ¿no? Elías, la verdad, bueno, lo primero felicitarte porque has hecho una exposición muy clara, lo has explicado muy bien, Elías, de verdad, te lo agradezco mucho, porque además me has ido respondiendo a prácticamente todas las preguntas que tenía aquí apuntadas. Entonces, la verdad que chapó por tu parte, pero sí que escuchándote un poco, claro, intentando ponerme en la piel del palmero, que lo ha pasado tan mal, de las consecuencias, sobre todo del palmero afectado por el volcán, con todos esos problemas burocráticos, administrativos que siempre sufrimos los ciudadanos, ¿no? Y en este caso más para poder cobrar las ayudas, con las ayudas que se consideran insuficientes. ¿Por qué gastar el dinero en una carretera que, según la exposición que tú has hecho,
no es necesaria? ¿Por qué crees que lo hacen? Realmente no lo entendemos. A nosotros se nos ha dicho porque estaban planeando una vía de futuro, de desarrollo futuro, para absorber un futuro tráfico. Yo les quiero explicar, si me permiten, por favor, que en estos 900 metros, porque llevamos una lucha de un año, esta plataforma lleva una lucha de un año prácticamente ya, para defender esos 900 metros, para defender la idiosincrasia y el modo de vida de esa zona, donde además son pequeños minifundios todos por donde pasaría la vía. Es decir, son pequeñas fincas que se quedan siempre pues, anexas casi todas a una vivienda, es un poco la idiosincrasia de la zona, ¿no? A su vez, son zonas que fueron evacuadas. Estamos hablando de personas que estuvieron 3 meses fuera de sus viviendas, que estuvieron 3 meses sin saber si podrían recuperar sus vidas y que al volver se encuentran, ¿no?, esta vía. Hemos escuchado además unas declaraciones esta semana del candidato a la presidencia del Cabildo, el señor Borja Perdomo, pidiéndoles a los afectados un esfuerzo. Para mí, sinceramente, y nosotros hemos demostrado fehacientemente que no tenemos nada en contra de ningún tipo de partido. De hecho, nosotros hemos defendido la labor de la Consejería de Obras públicamente, a pesar de, como siguiente comentaremos, la Consejería de Obras ahora nos ha dejado desamparados en pos de que esa decisión se haga en La Palma, después de tener 10 meses de negociación con la plataforma, pero realmente le ha pedido un esfuerzo a los afectados. Estamos hablando de pedirle a personas que les queda su último pedazo de terreno en esa isla, personas mayores, la mayoría de ellas, que se queden sin nada. Sin nada. Personas que han perdido todo y que están reconstruyendo sus vidas en la zona, que ahora les vaya a pasar una carretera en forma de puente por encima de sus casas, porque tenemos los vídeos de Gestur donde se ven casas debajo de puentes. Nosotros nunca hemos ido en contra del desarrollo de la isla, pero sí decimos que creemos que con las vías preexistentes es suficiente para conectar y que el sufrimiento que ha habido en la isla de La Palma ya ha sido suficiente para esta y para varias generaciones. En su momento se propuso en el Parlamento, porque llegamos hasta el Parlamento y conseguimos una aprobación de una proposición no de ley para estudio de alternativas, una serie de alternativas que las cuales ahora se nos incluso atacan con ellas por parte de alguna parte de la Administración, porque se nos está poniendo además una alternativa sobre la mesa que no es nuestra, sino que es derivada de una nuestra, para tratar de contrarrestar un poco, pues, digamos, esa afección a los barrios. Además se trata, si me permiten, de frivolizar un poco el dolor de las personas, porque se habla de que no se va a afectar a viviendas. Yo les pregunto, ¿cómo no se va a afectar a viviendas por una vía rápida donde las viviendas se quedan debajo de puentes? Podremos decir que no se van a destruir viviendas directamente, pero esas viviendas, esa vida de esa gente, esos barrios, después de sufrir todo lo que han sufrido, ¿en qué posición quedan? De que, sinceramente, son personas mayores, la mayoría de personas que viven en esa zona, personas de verdad que lo han pasado mal, muy mal, porque de verdad empatizo muchísimo con la gente de Puerto Nao, porque es terrible no poder volver a su vivienda. Yo estuve casi 3 meses fuera de la mía y es horrible volver y no saber si puedes recuperar tu vida, que no se está pidiendo nada. La verdad es que es tremendo, ¿no? Porque acaban de sufrir lo que es las consecuencias de un volcán y de la lava del volcán, y ahora están sufriendo las consecuencias de un volcán, en este caso de cemento realmente, ¿no? Impulsado por la administración pública. La verdad es que cuesta mucho ponerse en la piel de estos vecinos y vecinas. A Óscar, Elías, te va a preguntar el compañero Óscar Martín de Onda Cero. Sí, Elías, muy buenas noches. Muy rápidamente, ¿cuándo fue la última vez que se reunieron y qué les dijo exactamente Borja Perdomo, el consejero de Infraestructura y, como decía, candidato del Partido Socialista al Cabildo de La Palma? Y por otro lado, ¿cuándo tienen previsto, si es que le han pedido, una reunión con el delegado del Gobierno, el palmero Anselmo Pestana? Sí, el señor Borja Perdomo nunca se ha reunido con nosotros. ¿Nunca? Solo ha estado en una reunión, no se ha reunido, solo ha estado en una reunión que convocó el señor Franqui y él vino a acompañarlo, pero la reunión era de la Consejería de Obras de Sebastián Franqui, del señor Sebastián Franqui. Y a pesar de esto, ha salido defendiendo sí o sí, sin sentarse con la plataforma, aunque es cierto que hoy se ha puesto en contacto con nosotros, hay que ser justo, pero sin sentarse con la plataforma ni una vez, sin estar en la zona con nosotros, sin escucharnos, se ha posicionado en una posición realmente inentendible para nosotros, diciendo que la vía tiene que llegar sí o sí a Tazacorte por la alternativa principal que cruza los barrios. Esto para nosotros es algo inentendible, porque si algo hemos demostrado realmente ha sido pues capacidad de diálogo y buen talante. Aquí no ha habido, ni una falta de respeto, ni una voz más alta que otra. Hemos defendido a nuestros vecinos cuando lo hemos tenido que defender, cuando hemos visto ataques como los que hemos visto esta semana, donde se nos ha dicho por parte también del mismo representante que chillábamos, que las personas chillan. Yo, en este caso, me parece que estuvieran deshumanizando a mi gente como si fueran animales. No somos animales, somos ciudadanos que reivindicamos nuestros derechos cívicamente.
Y en este caso tenemos una reunión con el programada el miércoles 22, tenemos otra reunión programada el lunes 27 con el delegado del gobierno Anselmo Pestana. Sabemos que hay mucha gente que empatiza con la situación porque creo que realmente es una lucha justa, no se está pidiendo nada grave, realmente se está luchando, aunque parezca triste, se está luchando por defender 900 metros cuando ya existen 2 vías preexistentes. Y de la misma forma llevamos un año esperando por la resolución de alternativas y una de ellas se ha descartado por una curva, por motivos de seguridad vial, por una curva. Suena de verdad ridículo, pero realmente es así, por una curva. Una afección que hubiese tenido, una alternativa que hubiese tenido mucha menos afección. Nosotros directamente hemos dicho que ya no vamos a hablar de alternativas, porque las alternativas realmente las tiene que poner la administración, que son los que tienen medios técnicos. Nosotros somos una plataforma de afectados derivada de la carretera y derivada de la erupción, que muchos además, como he dicho, pues son también damnificados por la erupción volcánica, y no tenemos medios para plantear realmente esas alternativas técnicamente, pero sí pedimos, y es lo que llevamos pidiendo firme, serio y decididamente, que se aleje esa vía de los barrios, que la gente pueda recuperar sus vidas, que ha habido suficiente sufrimiento en la isla de La Palma, y si la administración considera que hay que hacer una alternativa para ese segundo tramo, que es algo que nosotros hemos dicho siempre, que la mejor alternativa es la mejora de las vías preexistentes, pues que en este caso sea la administración la que ponga los medios suficientes para ello, pero que por favor descarte esta alternativa, porque el sufrimiento de la gente, yo quisiera, de verdad, antes estaba reunido en casa, porque he tenido que venir a Tenerife por motivos de estudio, y estaba con el señor Paco Denis, que se ha mostrado además muy voluntarioso con esta causa, como otros representantes, como ha sido el caso de Matilde Freitas del Partido Socialista o Sergio Rodríguez. Y de verdad, en lo que estaba con él, me han llamado 3 o 4 afectados solo en esa hora, porque es una situación de angustia y una situación de verdad, de ansiedad insostenible. Imagínense ustedes estar desde el 19 de septiembre de 2021, volver en enero del año pasado a sus viviendas con toda la ilusión del mundo, personas de 70, 80 años, de verdad, es triste, y de repente verse en esta situación de nuevo. Son personas que tienen una situación ya a nivel psicológico insostenible, y por eso solo estamos pidiendo ya que se descarte esta alternativa y que con calma se busque otra alternativa por donde sea, si lo consideran, aunque nosotros consideramos, y lo hemos defendido siempre, que realmente la mejora de las vías preexistentes es lo mejor, porque separaría el sufrimiento en la isla. Elías, la verdad que muchísimas gracias por habernos atendido. Vamos a seguir muy de cerca de este asunto y además, como sueles venir por Tenerife, por lo que te he entendido, quizás un día podamos tener una conversación aquí con más calma, con más tiempo en el plató para seguir indagando un poquito y ahondando y reflexionando sobre esta obra y sobre todo sobre esas alternativas, esas posibilidades que existen, bueno, pues para no generar ese doble sufrimiento, ¿no?, a tantas familias que lo han pasado mal en la isla de La Palma. De verdad, Elías, muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias a ustedes. Óscar, la verdad que es un caso tremendo que está movilizando a mucha gente de la isla de La Palma y que no se va a quedar aquí. Sí, efectivamente. Yo creo que en este caso el diálogo, la fluidez, el hecho de que tengan en cuenta las autoridades políticas, las instituciones palmeras regionales y estatales, efectivamente, ante un proceso de reconstrucción, es primero la transparencia y el consenso, de efectivamente contar con la opinión en la toma de decisiones políticas. Por cierto, hablando de La Palma, en este proceso de reconstrucción, te cuento, David, que me consta, además también he podido saber que hay un tremendo malestar en el Cabildo Insular de La Palma, concretamente en el área de turismo que dirige el dirigente del Partido Popular, Raúl Camacho, Turismo Cabildo, con la Consejería Regional de Turismo, concretamente con la consejera Yaisa Castilla, que, como sabes, pertenece a la agrupación socialista La Gomera. Y ese malestar viene, entre otras cosas, porque, bueno, unas declaraciones que al parecer a mí me cuentan desde La Palma hizo la consejera, como que en La Palma no habían camas suficientes para seguir apostando efectivamente por las conexiones. Evidentemente, ya sabes que hay un hotel que está cerrado, que es el hotel, en este caso, de Portonao. Eso no gustó, evidentemente, en la Consejería de Turismo, pero lo que no gustó realmente es que recientemente, hace algunas semanas, la Consejería de Turismo se desplazó a La Palma, a la Isla Bonita, y mantuvo una reunión, un encuentro con la patronal turística, con Fede Palma, con la Federación de Empresarios de La Palma, con el CIT, es decir, el Centro de Iniciativas Turísticas de La Palma, y con una organización de profesionales empresarios en la isla, donde allí en esa presentación anunció más inversión con los famosos bonos turísticos, y hay malestar en la Consejería de La Palma porque no invitaron precisamente a los representantes de la Consejería de Turismo, en este caso a su consejero Raúl Camacho. Insisto, hay malestar, y por cierto también hemos conocido durante las últimas horas que se añade más malestar, porque en este caso la patronal turística de La Palma
culpa a la consejería del escenario más preocupante en décadas para la isla y le pide que recapacite para minimizar los daños causados. Esto no había ocurrido en meses anteriores. Son varias las administraciones que no están contentas con la gestión, en este caso de Yaiza Castilla como consejera regional de turismo. El turismo, lógicamente, es el motor de nuestra economía y también es una época preelectoral en la que, bueno, yo creo que también se van intensificando, Óscar, estas diferencias. Nosotros nos vamos ahora a publicidad. Solo unos minutos, volvemos. Tenemos otros muchísimos asuntos que les van a interesar de la actualidad canaria y otros testimonios fundamentales para nuestro bienestar social. No se lo pierdan, en unos minutos volvemos. Bueno, continuamos aquí en directo en el repaso a la actualidad. Les hemos contado aquí varias veces el caso de Tecseida, el caso de, al final, de muchas familias que ven cómo sus hijos con discapacidad no pueden continuar con esa formación que reciben en los diferentes centros una vez que cumplen los 21 años porque no hay una lista de espera muy grande, no hay plazas en los centros ocupacionales. Bueno, hemos hablado también, lo hacíamos la semana pasada, con Ruth Santana, con su madre, y en esa conversación nos adelantaba la puesta en marcha de una plataforma que oficialmente, para representar a todas estas familias, nacerá mañana viernes en una rueda de prensa en la que les invitamos a que sigan de cerca el nacimiento de esta plataforma que va a tener el nombre de ¿Y ahora qué hacemos? Nosotros esta noche también, para que nos adelante un poquito de en qué va a consistir la labor o la misión de esta plataforma, vamos a hablar también con Ruth Santana, a quien ya saludamos en directo. Ruth, gracias por atendernos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo decíamos, mañana nace ya oficialmente, se presenta oficialmente la plataforma. Lo primero, ¿dónde y cuándo va a ser la presentación de esta plataforma, Ruth? Bueno, mañana ya efectivamente, oficialmente nos presentamos pues de una manera un poquito más como nos hubiese gustado que hubiese sido en su momento. Vamos a hacer las 10:30 de la mañana en el parque del antiguo Estadio Insular. Perdonad mi memoria a estas horas ya que estoy, no me acuerdo si pusimos el nombre de la calle que están paralelas o colindantes, pero bueno, encontramos que era un sitio pues muy emblemático y muy fácil de localizar por todos los interesados que se quisieran acercar. Ahí en la capital Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona del antiguo Estadio Insular, presentación de esta plataforma. ¿Cuáles son los objetivos con los que nace esta plataforma de ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, definitivamente son los que ha ocurrido por ejemplo, con el vídeo de Tecseida, las inquietudes de unos padres que nos encontramos por casualidad y nos dimos cuenta que teníamos el mismo problema y decidimos empezar a andar juntos a ver qué podía pasar con esto, porque ya individualmente cuando lo intentábamos no había respuesta. Nos hubiese gustado que la presentación hubiese sido un poco fuera del ojo del huracán, pero creo que es un buen momento también para comunicarles a todos de que la plataforma pues está aquí, se ha creado, nos presentamos mañana y hemos venido para quedarnos. Ya. Lo bueno, Ruth, es que al final, bueno, como en todos los sectores, la unidad hace la fuerza, y esto ya no va a ser el caso aislado de Tecseida, sino va a ser, bueno, pues a partir de ahora yo entiendo que pues todas estas situaciones se van a canalizar a través de la protesta de la plataforma, pero al fin y al cabo eres la madre de Tecseida y eres quizás la mecha, ¿no?, que ha encendido todo este movimiento con ese vídeo que subías a las redes sociales, que se hacía viral y que ha llevado a que tantas personas pues se interesen por la situación de tu hija, y eso es lo que quiero preguntarte a esta hora de la noche. ¿Ha habido alguna novedad en cuanto a la situación de Tecseida después de que hablásemos la semana pasada aquí con Manuel Artiles en la tertulia? No, a ver, novedades respecto a la situación del centro ocupacional y todo esto, no ha habido ninguna, no hay nada firme. Como dije en su principio, con las 2 reuniones que habíamos tenido, se habían acercado posturas, pero todo sigue exactamente igual.
a medida también de que han ido pasando las semanas y han habido pues más intervenciones de los responsables y nos hemos ido encontrando más padres han ido acercándose a la plataforma gracias al vídeo de, como digo yo, de la madre de Teseida, esa acción desesperada. Nos hemos dado cuenta de que todos estamos en la misma situación y todos nos encontramos de la misma manera, ¿no? Con un silencio que no entendemos y no sabemos por qué no le dan la importancia que realmente tiene, que no es solo la que los padres intentamos trasladar en este momento. Ruth, te va a preguntar el compañero Óscar Martín. Poco más. Ruth, buenas noches. A mí lo que me parece preocupante, fíjate, y denunciable públicamente es ese silencio. Efectivamente, ese silencio es preocupante, inquietante y hay que denunciarlo públicamente. Me parece preocupante que a esta hora de la noche no haya novedad sobre el caso, efectivamente, que estás sufriendo junto a tu hija, junto a tu familia. Preocupante y hay que denunciarlo públicamente. Me parece importante, Ruth, que crean esa plataforma, porque esa plataforma es temible. Es decir, cuando se crea una plataforma con una representación fuerte de familias bajo una plataforma, eso, créame, que provoca un temor importante y provoca muchos nervios dentro de los departamentos, en este caso del gobierno, del cabildo, de los ayuntamientos que tengan competencia en asuntos como este. Entiendo que esto es una competencia de la comunidad autónoma. Eso por un lado. Por eso les felicito que hayan creado esta plataforma y que no pierdan, no bajen la guardia y que sigan impulsando, insisto, esta vía importante para darle visibilidad a este problema. Por un lado. Por otro lado, en estos momentos, ¿cuántas familias podrían representar, insisto, esa plataforma? ¿Cuántas familias en Canarias podrían representar esa plataforma de afectados? Y entiendo, evidentemente, que a partir de que una vez se vayan uniendo más familias, irá creciendo y, por tanto, irá tomando más fuerza ese problema que, insisto, hay que resolver de manera inmediata. Vamos a ver, ahora mismo a hablar de números es todo muy genético. Lo que es la base de la plataforma ahora mismo, estamos hablando de 43 padres, 43 familias somos oficialmente afectados directo e indirectamente por la lista de espera. El único número oficial que existe es el de la lista de espera de Tenerife, que estamos hablando de 77 personas, y el extraoficial, porque ese número oficialmente no nos ha llegado de Gran Canaria, están hablando de 61 personas. Vale. La plataforma sobre todo ha llegado para dejar de hablar de números. Vamos a empezar a hablar de padres y de chicos y chicas totalmente afectados y abandonados por las administraciones. Y yo y todos los padres nos vamos a dirigir a todos los que les pueda competir. Ya no nos vale que sea el gobierno, el cabildo, ayuntamientos, ya no nos vale. Ya seguramente que el silencio no va a ser una respuesta válida para nosotros. No se va a permitir, no se va a tolerar. Entonces, ya como todo suele hacerse pues de una forma formal, directa y contundente, pues hemos decidido hacer la rueda de prensa para que, por si les quedaba alguna duda de que esta plataforma iba a ser algo del momento, que se podía ir enfriando, que nos podíamos rendir. Hay que tener muy en cuenta que a lo que sí estamos acostumbrados los padres con personas con diferentes capacidades es a trabajar a pico y pala. O sea, normalmente no nos viene nada rodado. Siempre hay que hacerlo con un esfuerzo. Entonces, estar aquí para defender lo que consideramos justo para nuestros chicos y nuestras chicas, lo venimos traído de serie. Quiero agradecer a los medios, también a ustedes, por darnos la oportunidad de pues, darle esta publicidad a la rueda de prensa de mañana. Y animar a todo el mundo que quiera estar con nosotros, que hemos creado el nuevo lema que salió sin querer, ¿no? De que todos juntos hacemos un uno muy importante. Todos juntos somos uno y ese uno que va a hacer que esto cambie. Sin duda alguna. Ruth, muy rápidamente, de continuar esta situación de indefensión,
sin respuesta de las instituciones, ustedes ya creada la plataforma, ¿estarían dispuestos a salir a la calle a movilizarse? Hombre, consideramos que cualquier cosa que haga falta hacer la vamos a hacer. Ya estamos de perdidos al río. O sea, ya tenemos, ya estamos afectados en una lista que está ahí, que no se mueve y que hasta el otro día incluso doña Noemí Santana dijo de que ni siquiera eran conscientes de que existía. Pues sí, para que se den cuenta que existimos, que ya somos visibles, que hemos llegado y no nos vamos a ir, es salir a las calles y contar sobre todo, porque uno de nuestros grandes alicientes es contar con el apoyo de la sociedad canaria, que ya no solo con el vídeo nos demostró lo solidaria y lo empática que era, pero esa ilusión, esa fuerza también la recibimos de la sociedad canaria para sentirnos apoyados en cualquier iniciativa que queramos llevar a cabo. Ya no solo nosotros mismos, que nos nutrimos mucho, pero contamos con que la sociedad canaria está muy sensibilizada. Pues Ruth, muchísima suerte con el desarrollo de esa plataforma. Al final es un desarrollo que va en beneficio de todos, del bienestar social, porque hoy son ustedes los padres y madres que están viviendo esta situación por las circunstancias de sus hijos e hijas, pero mañana podemos ser nosotros, puede ser cualquiera el que se vea en una situación igual. De verdad, muchísima suerte y ojalá que este grito que ustedes lanzan con esta plataforma sirva para despertar conciencias y sobre todo despertar a aquellos que tienen las herramientas para poder solucionar, que al final es algo tan sencillo como crear plazas en centros ocupacionales para que estos jóvenes, bueno, pues puedan seguir desarrollando cognitivamente, físicamente y emocionalmente su vida. De verdad, Ruth, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Seguiremos muy de cerca el desarrollo de esta plataforma. Nosotros ahora vamos a hablar de un asunto, vamos a hacer un regreso a la isla de Fuerteventura, que no deja de dar titulares por esa trama de presunta corrupción que está sacudiendo a la familia Fuentes, pata negra del Partido Socialista en Fuerteventura, pero que lleva dando titulares la isla por la inestabilidad política que se vive en el Cabildo, sobre todo a raíz de la aprobación del proyecto de Dreamland como proyecto de interés insular. A partir de ahí, bueno, pues se ha abierto todo un proceso de reacciones en las que, entre otras cosas, bueno, pues hemos visto cómo partidos políticos han tenido que renegar de sus representantes o de las personas que colocaron en la lista electoral en las pasadas elecciones, como en el caso de Podemos o de Nueva Canarias, pues para, en este caso, decir que están en contra de un proyecto que sus consejeros, o por lo menos consejeros hasta ese momento, aprobaron en el Cabildo Insular de Fuerteventura, un proyecto de esa gran ciudad del cine que tiene mucho más de proyecto turístico que de proyecto cinematográfico. Bueno, pues este asunto ha llegado al Parlamento de Canarias y allí todas las formaciones políticas, ahí pueden verlo en este titular de Canarias Ahora, el Parlamento de Canarias en contra de la declaración de interés insular de Dreamland y con intención de revisar la ley del suelo, que es donde viene contemplar esa ley del suelo aprobada por el gobierno de Clavijo en el año 2017, donde se contempla esa figura de la declaración de interés insular que ahora pone en duda el mismo Parlamento de Canarias que aprobó hace 5 años la ley del suelo. Bueno, pues hemos visto esas intervenciones, ese pleno del Parlamento de Canarias en la jornada de ayer. Vamos a escuchar a los diferentes representantes políticos para que ustedes se hagan una idea, porque le hemos hablado aquí muchas veces de la decisión que tomó el Cabildo, de esas idas y venidas de los partidos políticos. Bueno, escuchen lo que decían ayer los representantes públicos. Empezando por Podemos, insisto, 2 consejeros de Podemos votaron sí a la declaración de interés insular de Dreamland, muy cerquita de un espacio natural protegido como las dunas de Corralejo. Así se expresaba el diputado de Sí Podemos Canarias, Paco Denis. Lo que sucedió recientemente en el Cabildo de Fuerteventura yo creo que fue una sesión bastante grotesca de lo que debería ser la realidad y la actividad política y los debates que tienen que ver con el objetivo de salvaguardar no solamente las leyes, sino también el interés general y además apostar por los objetivos de sostenibilidad que todo el mundo decimos defender. En la práctica se ha convertido alguna parte del articulado de la ley del suelo en una coladera para recalificar suelo rústico en una pretendida o supuesta diversificación de la economía que no es sino un disfraz, puesto que estamos en carnavales, de más turismo y más turismo y más turismo y más centros comerciales, por si faltaba algún centro comercial más. Escuchamos a Paco Denis. Vamos a escuchar ahora a Fernando Enseñar, que es el presidente del Partido Popular en Fuerteventura y diputado también del Grupo Parlamentario Popular. Que nadie se confunda.
El Partido Popular de Fuerteventura, el Partido Popular de Canarias, lo hemos dicho claro, rotundo y sin ambigüedades. Sí al proyecto, no a la ubicación del Dreamland. Y lo hemos dicho siempre, cuando estábamos en la oposición en el Cabildo Insular y cuando estábamos gobernando. Y lo hemos dicho y lo hemos votado cuando teníamos que hacerlo, cuando teníamos que decirlo, cuando nuestro voto era decisivo en el Pleno del Cabildo Insular. Sí al proyecto, no a la ubicación. Y decimos sí al proyecto porque es interesante para Fuerteventura, porque estamos a favor de la iniciativa privada, a favor de las inversiones en nuestra isla, a favor de que los inversores vengan y siempre van a contar con nuestro apoyo y serán bienvenidas, aunque sea como en este caso una inversión más de turismo que de cine. Pero todo dentro de un orden, todo en una planificación insular, en tener una visión de un futuro sostenible de Fuerteventura. Sostenible es la palabra que más se repetía en la jornada y en el Parlamento de Canarias, también en el discurso de Mario Cabrera, diputado del Grupo Nacionalista Canario, pero también el que fuera presidente del Cabildo de Fuerteventura. Intervenía ayer en el Parlamento de Canarias. Dreamland incumple con la ley del suelo, incumple con las normas subsidiarias de la oliva. Es una parte importante el uso terciario de su proyecto, como ya se ha dicho aquí, y los servicios menos o que menos economía genera son precisamente los audiovisuales. Las normas que se exijan a los espacios dentro de la red Natura no se ha tenido en cuenta y estamos hablando de un espacio que no solo está en la zona tampón de la Reserva de la Biosfera, sino que está en la zona especial de conservación con una cepa importante. Pero es que no han querido atender tampoco a lo que han dicho la ONG SEO BirdLife, que habla de más de 30 especies de aves en esa zona. Es una zona virgen de la isla Fuerteventura con una biodiversidad importante. Expertos que todos conocemos, como el científico Pedro Oromí, ha hecho un análisis importante de esa zona durante mucho tiempo y también advierte de los riesgos que hay. La Asociación Canaria para la Conservación y Biodiversidad o el Grupo de Ornitología e Historia Natural de las Islas Canarias vienen a apuntar lo mismo. Y las productoras de cine, que serían las que tendrían que estar aplaudiendo este proyecto, han salido a la contra de este proyecto, porque, como ellos dicen, Fuerteventura solo tiene que parecerse a Fuerteventura para seguir siendo un plató natural. Fue Coalición Canaria quien impulsó la ley que ha permitido, o que introducía la figura de la declaración de interés insular, que ha permitido aprobar el proyecto de Dreamland, o el inicio del expediente del proyecto de Dreamland, en una ubicación, insisto, muy cercana a un espacio natural protegido. Hablaba también Luis Campos, el portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento Regional. Lo hacía ayer en esa sesión plenaria y hablaba sobre todo de Juan Nicolás Cabrera, del compañero, el candidato de Nueva Canarias en las últimas elecciones al Cabildo de Fuerteventura, que ahora es uno de los dos hombres, junto con Sergio Lloret, que llevan toda la gestión del Cabildo. Se han quedado ellos solos en la gestión y en el gobierno insular, y bueno, fue uno de los que votó a favor también de Dreamland. Luis Campos explicaba ayer en el Parlamento que ellos no tienen nada que ver con la decisión del que fue en su día el candidato de Nueva Canarias al Cabildo de Fuerteventura. Nueva Canarias no ha apoyado este proyecto, y lo saben. Los de Fuerteventura lo saben. Y lo saben porque Nueva Canarias no es una persona que vota en contra de las decisiones del partido. Nueva Canarias es la organización. Y la organización insular rechazó esa ubicación y prohibió a la persona que estaba representando en el Cabildo que apoyara esa ubicación. La organización nacional, que la preside Román Rodríguez, decidió en ejecutiva votar en contra, no apoyar la ubicación. El hecho de que haya alguien, por cierto, alguien que en ese momento además ya no representaba a Nueva Canaria, porque públicamente habíamos notificado públicamente que en el instante en que él decidió por su cuenta, contra la voluntad y la decisión de los órganos de Nueva Canaria, de formar parte del gobierno del Cabildo de Fuerteventura, dejaba de representar a nuestra organización. Pero si había alguien que tenía quizás el papel más difícil ayer en el Parlamento de Canarias, era el grupo socialista, el grupo parlamentario socialista. Es el PSOE, con Blas Acosta, actual viceconsejero de Economía, cuando era presidente del Cabildo Fuerteventura, quien impulsó la declaración de interés insular del proyecto de Dreamland. El PSOE apoyó esta declaración en el pasado pleno del Cabildo de Fuerteventura, ya sin Blas Acosta
de presidente. Y el PSOE ayer en el Parlamento de Canarias se posicionaba en contra de esa declaración de interés insular. Quien defendía la posición del PSOE, insisto, complicada posición, era la diputada, también diputada de Fuerteventura, Rosa Bella Cabrera. Hablan en su exposición de motivos de esta PNL de alarma social y de cómo la figura de declaración insular y autonómica abre la puerta a la proliferación descontrolada de proyectos en el suelo rústico. Ahora hablan de alarma. ¿Dónde estaban entonces? Pero si en la tramitación de la ley fueron muchas las voces autorizadas que les advirtieron de los posibles efectos negativos que podían llegar a tener esta figura en el territorio, sin olvidarnos del dictamen emitido por el Consejo Consultivo, que decía, refiriéndose a estos proyectos de interés autonómico insular, que son un caldo de cultivo propicio para la irrigación de situaciones arbitrarias por la inseguridad jurídica que proyectan hacia el futuro. Desde el Gobierno de Coalición Canaria en aquel momento contestaron a todas estas advertencias. Quienes atacan la norma porque creen que pone en riesgo los recursos naturales de las islas demuestran que no se la han leído. ¿Quién demuestra que no se la han leído? Ustedes, ahora cuando traen aquí esta PNL. Bueno, pues ahí lo tienen. Cambio de postura radical de los representantes políticos, no de todos, algunos siempre han estado en contra de este proyecto, pero la realidad es que sobre todo en el caso del Partido Socialista llama muchísimo su cambio de postura, además porque es quien gobierna en el Ejecutivo Autonómico, pero en general, Óscar, yo creo que es que se nota que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina. Yo estaba pensando en las elecciones, un asunto muy polémico, muy sensible, que puede hacer daño electoral. Por cierto, Rosa Bella en este caso es una mujer fuerte en el Víctor Torres. ¿Por qué? Es la vicesecretaria general, una de las vicesecretarias general del Partido Socialista en Canarias y representa efectivamente la voz del Parlamento junto a Iñaki Lavandera. Por cierto, también en la misma línea, porque recordarán además esas contradicciones que ya denunciaba Coalición Canaria, el PSOE de Blas Acosta en Fuerteventura mantenía una posición, pero sin embargo luego la dirección regional, el presidente Torres, y que es además secretario general del PSOE en Canarias, otra. Se reunió además con un sector empresarial, con los empresarios de Fuerteventura, y entiendo que en esa reunión trataron este asunto. Y luego fue cuando el propio Torres dijo que bueno, que apoyaban el proyecto, pero en un lugar, en un punto donde no generase rechazo. Por tanto, evidentemente, temen efectivamente que se levanten ampollas sociales dentro de la ciudadanía de la isla de Fuerteventura. Coalición Canaria ha sido claro, evidentemente. Sí es verdad que había que ver en el pasado el posicionamiento que tomaba Coalición Canaria, como por ejemplo que fueron los promotores de la ley del suelo, pero evidentemente son los más claros. De hecho, el propio Mario Cabrera fue presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura. El Partido Popular lo tiene claro y Nueva Canarias, este proyecto provocó un huracán interno dentro de Nueva Canarias y además este proyecto también provocó un huracán, una división, una crisis profunda dentro de la organización Podemos. A mí lo que me preocupa efectivamente que este proyecto, insisto, polémico, sospechoso, que crea ciertas dudas entre la sociedad de Fuerteventura, fue lo que provocó que en estos momentos el Cabildo Insular de Fuerteventura solamente esté gobernado por Sergio Lloret y en este caso por su hombre de confianza, Juan Nicolás Cabrera, ex de Nueva Canarias, y que este proyecto se haya cargado la estabilidad del Cabildo Insular de Fuerteventura y que haya roto el pacto, y evidentemente eso sí que afecta a la ciudadanía. Yo creo que esa es la gran conclusión de todo esto, es decir, esas peleas políticas han llevado a tener un cabildo completamente ingobernable y que, por cierto, también veíamos estos días cómo el Gobierno de Canarias va a estudiar si esas decisiones que está tomando el Cabildo de Fuerteventura, bueno, pues tienen apoyo, respaldo jurídico y pueden tener desarrollo. Imagínense lo que podría ocurrir si se anulasen todas las decisiones que se están tomando ahora en este gobierno de mínimos que forman Juan Nicolás Cabrera y su presidente actual, Sergio Lloret. Hemos hablado muchas veces aquí en este programa, que pasamos página, de la precariedad, de la situación de la sanidad canaria. Hemos visto multitudinarias manifestaciones en la Comunidad de Madrid recientemente en protesta por las políticas sanitarias en Canarias. Sin embargo, cuesta más movilizar a la gente, a pesar de que evidentemente todos sufrimos esas circunstancias o esas situaciones que tiene ahora mismo la sanidad canaria, cuesta más movilizar a la gente. Ayer, sin embargo, bueno, podemos hablar de una participación importante en una manifestación que recorría las calles de la capital tinerfeña. Vamos a leer primero este titular de Atlántico Hoy. Trabajadores del Servicio Canario de Salud se movilizan en Santa Cruz denunciando una situación precaria en la sanidad. Una asociación de reciente creación, la Asociación Sanidad Canaria Unida, que, insisto, engloba a profesionales del sector sanitario, era la convocante de esta manifestación que recorría ayer las calles de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a saludar a la portavoz, ella es presidenta de la comisión gestora de esta asociación que está, como digo, en vías de constitución oficialmente. Rebeca Amador, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches.
No sé si están satisfechos y satisfechas con la acogida de la manifestación. Ayer era un día laborable, entre semana, un día en unas fechas que son un poco complicadas, pero en principio, bueno, con lo que cuesta que nos movilicemos para defender la sanidad, la verdad es que no sé si están contentos o no, pero a nosotros nos ha parecido bastante importante esa afluencia. Sí, la verdad estamos bastante contentos con el resultado de la manifestación. Sabemos que había muy poco tiempo, no nos dio tiempo a avisar antes por problemas con su delegación del gobierno, y la verdad que haber juntado a una media unas 500 personas en 2 días me parece impresionante. ¿Qué es lo que reclaman? ¿Por qué esta manifestación? ¿Por qué es necesario salir a la calle para defender la sanidad pública? Nuestra asociación se forma por el descontento generalizado con las instituciones que tenemos en la sanidad canaria: atención primaria, hospitalaria, IA y el Instituto de Monoción y Derivados. Aparte, los sindicatos que se encuentran en mesa sectorial ya no nos representaban. Nos estamos viendo con muchos problemas a la hora de los contratos, condiciones laborales, y creíamos que era el momento de unirnos todos a una, personal sanitario y no sanitario de todo el sistema canario, e ir a por todas. Lo cierto es que una de las claves, dicen que se desmarcan un poco de la posición de los sindicatos. Es verdad que hemos visto a los sindicatos muchas veces, bueno, en el papel, digamos, de la labor sindical, pero también muy cercanos quizás a la administración. En algunos casos esto pues ha generado algún malestar dentro de los trabajadores. No se está muy de acuerdo tampoco con cómo se están llevando algunos procesos, como los procesos de estabilización del personal laboral. Supongo que ha sido una suma de factores, Rebeca, lo que ha llevado a que ustedes hayan dicho, mira, vamos a ir por libre, y quizás así nos escuchen más. En efecto, nosotros en ningún momento estamos en contra de los sindicatos. De hecho, el sindicato se creó y su fin primero es la protección del personal laboral que esté a cargo. Y lo único que tenemos en cuenta desde la Junta Directiva es que en el momento que un sindicato deja de proteger al personal que defiende y empieza a proteger a las instituciones, quizás ha perdido el norte. Debería sentarse con nosotros, con cualquier persona que quiera comunicarse con ellos y hacerles llegar nuestras inquietudes, lo que estamos empezando a ver, y que empiecen a encaminarse un poco en la realidad de lo que está pasando. Hablan ustedes, tienen varios lemas: sin recortes, sin privatizaciones, defensa de la sanidad pública, pero al final todas esas carencias que padecemos los ciudadanos, bueno, pues muchas veces también generan situaciones de mucho estrés en las que pues se ven perjudicados también los propios trabajadores del Servicio Canario de Salud. Rebeca, son situaciones complicadas. ¿Cómo afrontan el día a día los trabajadores ante esas carencias, ante esa precariedad a la que se tienen que enfrentar en su labor sanitaria? ¿Y cómo es la relación con los usuarios en momentos, como digo, que a veces, bueno, pues son de mucha tensión? Pues día a día nos estamos encontrando con que los recortes en el personal ya está haciendo estragos a todos los niveles, dificultad en el atendimiento, aumento de las listas, las intervenciones quirúrgicas retenidas. Los compañeros nos comentan que están habiendo traslados internos dentro de las unidades para poder suplir la falta de personal en los diversos servicios, y que a veces otros que a lo mejor se consideran menos importantes los dejan un poquito más justos de personal, y empieza a ser un problema para todo el mundo. Al final, aunque sean nuestros derechos como personal sanitario y no sanitario, todos los que trabajamos en este sistema, el usuario es el gran afectado. Creo que nunca se menciona todo lo que el ciudadano acaba sufriendo, no por un personal ineficiente, porque creo que en estos momentos donde somos menos personal, trabajamos al 300%. O sea, si ya de por sí somos un personal que intenta darlo todo, que aunque la vocación no justifique la explotación, siempre estamos a pie de cañón, porque nuestra intención es únicamente cuidar y salvar, sí nos encontramos con problemas en estos niveles actualmente. Rebeca, te va a preguntar el compañero de Onda Cero, Óscar Martín, que está aquí conmigo. Sí, Rebeca, buenas noches. Primero, solidarizarme efectivamente con el colectivo que representa y con ustedes públicamente. Es un colectivo importante, estamos hablando de sanitarios y no sanitarios. Son ustedes, no voy a decirlo yo, sino lo sabemos, lo sabe toda la sociedad canaria, el pilar básico, esencial del sistema sanitario en Canarias, que por cierto, evidentemente, hace aguas en cuanto a su gestión y planificación. Ustedes evidentemente piden la estabilidad y mejorar en la precariedad, que quizás es uno de los factores que más está influyendo en el personal sanitario. Ustedes hicieron un esfuerzo, el personal sanitario y no sanitario, un esfuerzo tremendo, abrumador, que la sociedad lo sabe en la pandemia. Evidentemente la situación ahora cambia de manera radical. ¿Se sienten ustedes traicionados por los gestores públicos? ¿Les prometieron en su momento que les iban a estabilizar los contratos y que iban a iniciar procesos de estabilización teniendo en cuenta el esfuerzo sobredimensionado que hicieron durante la pandemia?
La verdad que respecto a ese tema, es verdad que hicimos un esfuerzo titánico. Hay gente que se topó sin prácticas y entrando como enfermero ante un paciente COVID y teniendo que utilizar respiradores sin mucha formación. Luchamos muchísimo, tanto personal sanitario como el no sanitario. Sí es verdad que se nos hicieron muchas promesas, pero es verdad que al final muchas veces se las lleva el viento, como nos hemos estado viendo. Ya llegamos a un punto que muchas veces estamos reclamando el famoso extra o estas cosas. Simplemente estamos intentando que se cumpla la ley del 7 de julio del año 2022, donde se decía que desaparecía el contrato eventual y aparecían las interinidades de forma general, donde podían darnos contratos de 1 a 3 años, lo cual mejoraría la estabilidad del personal, la calidad de la atención y la estabilidad de los servicios, que también mejora muchísimo la calidad de la atención. ¿Qué está pasando? Que en contraposición el gobierno de Canarias, los gestores, han decidido darnos los famosos contratos 9 meses, que es lo que estamos viendo en la tónica habitual en las 8 Islas Canarias, donde por cúmulo de trabajo, en 18 meses únicamente el contratante puede contratarte 9 meses. ¿Qué pasa? Que estamos viendo que a fecha 31 de octubre de este mismo año habrá muchísimos compañeros en los que no sabemos cómo se va a continuar ese contrato o si por el cambio se van a ver otros 9 meses en el paro. Son situaciones un tanto estresantes. Ya nos estamos encontrando con compañeros que nos vuelven a comentar, como en la época de COVID, falta de sueño, ansiedad, inestabilidad emocional. Son muchos factores y creo que es algo que no nos merecemos. Rebeca, ¿alguna llamada desde el Servicio Canario de Salud antes o después de la manifestación para un poquito hablar con ustedes como asociación? No, la verdad que actualmente, por el momento, ni sindicatos representantes de mesa sindical y ningún tipo de representante a nivel del Sistema Canario de Salud se ha puesto en contacto con nosotros, únicamente y exclusivamente televisiones y asociaciones. Pues desde aquí nuestro apoyo. Les seguiremos de cerca el recorrido como asociación y sobre todo, bueno, seguiremos de cerca todas esas movilizaciones y protestas, porque al final el buen estado de los trabajadores y trabajadoras sanitarios y no sanitarios de nuestro sistema de salud es también en este caso pues el bienestar del resto de la ciudadanía. De verdad, Rebeca, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Óscar, como siempre, hay motivos de sobra para salir a la calle a protestar, en este caso los propios trabajadores, que muchas veces son los primeros que se topan con esas carencias. Efectivamente están, y voy a ampliar esa afirmación, esa frase, esa expresión, están quemados, evidentemente, y eso afecta a los usuarios. Ellos muestran esa preocupación porque, evidentemente, todos los servicios están saturados, la atención primaria está saturada. Yo espero, además, también que de manera inmediata, urgente, la directora general del Servicio Canario de Salud, Elisa Hernández, actúe ya ante las peticiones de los médicos, de los sindicatos y de los profesionales. Efectivamente, que cambie los protocolos de actuación, insisto, para, evidentemente, dar más tiempo a los usuarios y para descargar de trabajo, en este caso, a los profesionales. Los servicios de urgencia están saturados en los hospitales canarios. Ya hemos contado algunos episodios durísimos que están afectando a los usuarios. Evidentemente, esta situación ya que perdura en el tiempo, porque explotó efectivamente durante la pandemia, que era un escenario que desconocíamos, pero que entendíamos que con el tiempo se iba a mejorar. Evidentemente, como yo decía, esa gestión y planificación del sistema público sanitario en este momento sigue haciendo aguas, porque hay una mala gestión en cuanto a la planificación, insisto, a la hora efectivamente de gestionar los recursos, aparte evidentemente de aquel vacío, de aquel ahogamiento, si me permite la expresión, político, cuando saltó uno de los mayores escándalos sanitarios de los últimos años, como es el caso Mascarilla. La verdad que situación complicada también la de los sanitarios. Nosotros, como siempre, tenemos un espacio abierto, lógicamente, para hablar de nuestro sistema de salud y de todas esas carencias, porque, como decía antes, va en nuestro bienestar el que se vaya mejorando y el que el Servicio Canario de Salud pues atienda ya reivindicaciones que llegan a ser históricas en muchos casos. Vamos a ir cerrando el programa, pero lo vamos a hacer con dos asuntos muy delicados. Uno, una triste noticia que hemos conocido a lo largo del día de hoy, pero antes, muy vinculado con esto, con el derecho a una vivienda digna. Estas imágenes que se desarrollaban, bueno, primero este titular de Canarias 7, no somos de la ETA, ha sido excesivo, solo somos familias, y esto es a raíz del importante despliegue policial. Están viendo las imágenes que se vivía en la jornada de ayer en el Castillo del Romeral, en este caso San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. Ese desalojo anunciado del Castillo del Romeral, donde las viviendas habían sido ocupadas ya desde hace bastante tiempo. Había una situación muy conflictiva que el juzgado ya había resuelto, Óscar, y al final, despliegue policial importante. No hubo violencia ni grandes
problemas, pero sí que es verdad que llama muchísimo la atención estas imágenes ante personas que hasta ahora siempre han mantenido una actitud bastante pacífica, y así fue. De hecho, el desalojo, bueno, pues se saldó sin problemas, ¿no? Efectivamente, esto es un caso más de muchos que hemos vivido en Canarias, ¿no? En un laberinto difícil que no quieren sufrir estas personas, que no han querido, que no han elegido estas personas, y lo que quieren efectivamente están luchando por una vivienda digna. No es agradable efectivamente para estas personas encontrarse, toparse ante una situación como esta de desalojo, ¿no? Y desde luego hay que medir mucho cuando se configura un dispositivo de este tipo, porque a mí me parece efectivamente, viendo algunas imágenes, que es excesivo. La verdad que excesivo. Quien seguro que hubiera estado ahí en el Castillo del Romeral si esto hubiera ocurrido en Tenerife es Lolo Dorta. Lolo Dorta ha sido durante años un gran luchador en defensa de la vivienda digna. Lolo Dorta nos dejaba en la madrugada de ayer a raíz, bueno, pues de una parada cardiorrespiratoria que nos ha dejado sin uno de los principales activistas de la isla de Tenerife, y yo me atrevo a decir que de Canarias en general, desde que él vivió en sus propias pieles, bueno, pues una situación muy complicada, con un desahucio, con una pérdida de una vivienda. No ha dejado de empatizar con muchas familias necesitadas de Canarias, volcándose a su lado para luchar en defensa de una vivienda digna. De verdad, Lolo Dorta es un ejemplo para muchos, lo ha sido siempre. Desde aquí siempre hemos querido ser altavoz de sus luchas, porque sin duda nos representa que haya gente como Lolo Dorta. Son gente que hace mejor nuestra sociedad, que su día a día es intentar ayudar a los demás, que no están ahí por protagonismo. En el activismo hay muchos tipos de personas, pero mayoritariamente hay gente buena, y Lolo Dorta era una de esas personas buenas que hacían las cosas por generosidad, que hacían las cosas de verdad, por ayudar a los demás, y además porque él había vivido una situación similar. En estos días fue decisiva su participación, como la de otros activistas en este sentido, como lo ha sido Inma Évora durante mucho tiempo, como lo ha sido y lo está haciendo Eloy Cuadra. Fue decisivo el papel de Lolo para que Jennifer de la Rosa consiguiera, por ejemplo, una vivienda para su hijo con una lesión medular, para Hugo. Óscar, la verdad es que es durísimo hablar de esta despedida. El pasado lunes, ahora veremos algunas declaraciones de él. Estuvo con nosotros aquí en estos estudios en una entrevista. Lolo Dorta, insisto, era un pilar fundamental de nuestra sociedad, porque al final son gente como Lolo Dorta la que ayuda a que tengamos una sociedad más justa, ¿no? Efectivamente, ha sido un día especialmente duro, difícil. Yo me enteraba muy temprano a través de un WhatsApp que me mandaba Eloy Cuadra, uno de sus máximos colaboradores. Luego, durante la mañana, tuve la oportunidad, no fue fácil, mantener una conversación telefónica con Inma Évora también a su lado, una gran colaboradora y amiga de Lolo Dorta. Decías una clave importante, aparte que Lolo Dorta era un buen aliado de los medios de comunicación. A Lolo Dorta lo conocíamos desde hace muchos años, éramos fieles cercanos también a su lucha, a la figura de Lolo y a su lucha. Por eso ha sido hoy un día duro, difícil, y ha sido un tremendo masazo. Lo decías también, lo definías también perfectamente, David. Lolo Dorta era un gran luchador, incansable luchador de las causas casi perdidas. Sí, en ese caso de Gran Canaria hubiese estado Lolo Dorta, y era el protector, si me permiten, de las familias, del sector, de un sector de la sociedad más débil, a quien nadie le hacía caso. Aparecía la figura de este hombre, este buen hombre, vecino de Santa Cruz de Tenerife. Y desde luego ha sido tremendo. Y también decías una cosa, él sufrió en sus propias carnes, lo decía el pasado martes Manuel Artiles, las injusticias, aquellos episodios que evidentemente golpean a la gente más débil, la gente más indefensa. Yo quiero destacar la figura, efectivamente. Lolo Dorta fue un gran dirigente vecinal. Él pertenece al barrio Chicharrero de Santa María del Mar. Ahí se convirtió en un gran defensor de sus vecinos y vecinas. Lolo Dorta fue, junto a Inma Évora y Eloy Cuadra, efectivamente líderes en cuanto a la lucha antidesahucio. Gracias a Lolo, a Inma y a Eloy se frenaron muchos desahucios. Ellos fueron partícipes de mucha felicidad ante el poder de la banca, ante el poder de los ayuntamientos, de las instituciones, de muchas familias que recuperaron sus casas en la isla de Tenerife. Lolo Dorta llegó a liderar esa acampada por una vivienda digna, que, como saben ustedes, se manifestaron en la calle El Castillo, en Santa Cruz de Tenerife, que hicieron una sentada de familias, de personas anónimas que estaban sufriendo y que estaban al filo de perder sus viviendas frente a Presidencia del Gobierno. Ahí estaba Lolo Dorta continuamente en las calles de Santa Cruz con su altavoz y plantando cara, efectivamente, a los poderosos ante los más débiles
que sufrían en ese momento injusticia. Y desde luego, al final, después de una lucha, saben que Lolo Dorta fue el artífice en su lucha del caso de Jennifer y de su hijo Hugo. Saben que Lolo Dorta estuvo el pasado sábado en Santa Cruz de Tenerife liderando una manifestación por una vivienda digna. Lolo Dorta estaba ya empezando a luchar para salvar el caso de Marta, la niña de vecindario que sus padres, como contaban el otro día en Mírame Televisión, están luchando de manera dura, con valentía, para que la niña tenga un piso adaptado. Fue el propio Lolo Dorta quien nos puso sobre la pista. Por eso decía que era un buen aliado de los medios de comunicación, y al final un hombre sufrido, un hombre que luchó, terminó de esta manera, como decía David, efectivamente, en una semana nada más complicada, pero feliz para él. Él transmitía esa felicidad porque los casos iban saliendo para adelante y al final se le apagó la luz. Es muy triste, ¿no? Yo me gustaría destacar también, aparte de su lucha incansable como activista social, porque yo lo conocía desde hace tiempo, David también lo conocía, teníamos permanente contacto con él porque representaba un amplio sector de la sociedad, y yo creo que los periodistas tenemos que estar efectivamente ante la gente más débil, ante la gente que más sufre, y sobre todo con personas que representan un amplio sector de la sociedad. Era un buen tipo, él sufría los casos. Cuando le llegaba un caso, él se implicaba tanto que lo sufría. Tenía buen corazón, era un hombre muy sensible, y a mí me gustaría lanzar un mensaje de mucho cariño a su esposa, a sus hijos, a su familia, pero sobre todo al amplio colectivo social de hombres y mujeres de bien que están luchando en la isla de Tenerife y que hoy están llorando la muerte de Lolo Dorta. Yo le deseo que Dios lo tenga a la gloria. Es un hombre bueno y, insisto, mando un mensaje de mucho ánimo, de mucho cariño a todo ese sector amplio de la sociedad tinerfeña que representaba a Lolo Dorta. Por cierto, creo que como mínimo el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene que hacer lo posible para que quede la huella, el recuerdo, por lo menos, de Lolo Dorta en su barrio Santa María del Mar. La verdad es que, desde aquí, pues todo nuestro apoyo a los familiares, a los amigos, a las personas cercanas, a las personas que han pasado mucho tiempo con Lolo Dorta. Lo mejor de estar al lado de Lolo Dorta era escuchar sus palabras. Eran palabras de dignidad, como las que nos soltó aquí, como las que nos dijo y que todavía retumban en estos estudios el pasado lunes en la entrevista en la que celebrábamos, como bien decía Óscar, esa victoria de conseguir una vivienda para Hugo, pero con la misma ya Lolo Dorta estaba peleando por una vivienda digna para Marta. La verdad es que así era Lolo Dorta. Y la solución no es construir. Primero, que estamos acabando con nuestra tierra, no tenemos ya dónde construir. La solución está en que hay bancos y fondos financieros con un parque de viviendas vacío de 150.000 viviendas en Canarias. La solución está, igual que estos bancos le han quitado familias a estas familias, pues si se aprobara una ley como la ley de tanteo y retrato que está funcionando en otras comunidades autónomas que gobiernan los mismos partidos, pues el gobierno de Canarias tendría prioridad a que estos bancos, antes de vendérselas a estos fondos extranjeros e incluso a empresas rusas y demás que vienen de otros países, que encima no dejan un dinero, no dejan un duro en Canarias porque no desgravan en Canarias, se podría la administración a quedarse con viviendas. Hemos visto casos en Valencia, que está aprobada la ley de tanteo y retrato, como la Comunidad Autónoma de Valencia se ha quedado con propiedades de estos bancos por 30 euros. Entonces, aquí lo que falta es voluntad política. O sea, falta voluntad política. Pero no de ahora, desde hace muchos años. Ya. Y aquí estamos siempre... El problema es que las familias están sufriendo las guerras partidistas dentro de las administraciones. Lolo Dorta no tenía pelos en la lengua y además era una persona que hacía reflexiones muy interesantes que merecía la pena escuchar y que proponía además soluciones y formas de intentar atajar este problema, Óscar. Sí, efectivamente lo tenía claro, conocía perfectamente los atajos, ¿no?, de la administración, conocía perfectamente los perfiles de las personas que estaban sufriendo, era incansable, llegaba hasta el final y era un hombre comprometido, se comprometía tanto que al final lograba la causa, ¿no? Insisto que es una pérdida irremediable que hoy ha sembrado una gran tristeza en un amplio sector de la sociedad de Tenerife, un amplio sector también de la sociedad de la capital tinerfeña que le debe mucho al pobre y bueno de Lolo Dorta. Óscar Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de repaso. Nosotros nos vamos y, como no puede ser de otra forma, nos vamos con este recuerdo a Lolo Dorta. Hoy perdemos a una activista, una incansable, se suma a la pérdida hace unos meses ya de Rosy Cubas. Sin ellos, la verdad es que tenemos una sociedad peor, una sociedad más débil, pero ojalá que su recuerdo nos ayude a seguir luchando por las causas justas. Va por ti, Lolo. Quita la chaqueta, ¿vale? Y les voy a enseñar la imagen que tengo en el pecho, que es el pequeño Saúl, fallecido el pasado día 14 en un accidente de patinete en mi barrio Santa María. La única institución que en 2 años de acampada reivindicativa
no se ha dignado a reunir por la labor de trabajar y que por el derecho a una vivienda, pero sí está por la labor de construir. Corazón, no tiene corazón, no trabaja para nosotros, sino para los suyos. Despierte un poco. Es justo. Aquí en la calle, que puede parar por la puerta. Nos prohíbe pasar por delante a padres de familia, a personas discapacitadas, a niños. La prueba viva va a las personas en situación de discapacidad. Tal vez no conoce y a medida que avance su edad también tendrá discapacidad. Ojalá para entonces no se encuentre gobernando a una persona sin corazón como él. Porque mucho hablar del corazón de Santa Cruz, pero el alcalde no lo tiene. Aquí en la acampada reivindicativa, ya 12 días aquí acampado en la puerta de residencia del Gobierno de Canarias, por la lucha a una vivienda digna y a la dignidad de todas y cada una de las familias, tanto que están aquí luchando por ello como otras muchas en Canarias.